Qué glorioso es cuando la iglesia se une a adorar. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 5, el verso 12: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Entonces, dice Juan, oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Esto es lo que hacemos cuando nos unimos como iglesia: reconocer lo que está planeado desde la eternidad y para la eternidad. Pero usted y yo nos reunimos en este lugar para adorar y para bendecir el nombre de nuestro Dios. Sea bendito su nombre para siempre. Amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Voy a pedir si me ayudan con las luces. Quiero darles la bienvenida en esta tarde de domingo. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Deseamos que Dios bendiga y hable a sus vidas. Y quiero dar una atención de parte del pastor. Él se encuentra afuera, está en la ciudad de Jiménez. Lo invitaron para estar predicando hoy en el 51 aniversario de la iglesia Berea en aquel lugar, así que desde temprano salieron él y la pastora para estar compartiendo la palabra de Dios allá en su aniversario, y tienen el plan de regresar hoy por la tarde. No sé si nos alcancen todavía aquí, el servicio empezaba temprano allá, así que no sabemos si alcancen a llegar, pero me pidió que les diera una palabra de atención, que esa es la razón por la que no se encuentra hoy aquí con nosotros. Quiero darle la bienvenida, quiero aprovechar para darle la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez en Monte de los Olivos. Si hay alguien que viene por primera vez, me pudiera indicar levantando su mano. Mire, aquí tenemos una familia, Dios les bendiga, qué bueno que nos acompañan. Acá tenemos una mano más. Démosle un aplauso fuerte a los invitados, gracias. Qué bueno que apartaron el tiempo para estar en este lugar. Deseamos que Dios hable a sus vidas, que ministre sus corazones. Aprovecho también para dar la bienvenida a los que nos siguen en redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, a través de las redes sociales que nos permiten llegar a los corazones y a más personas. Ayúdenos a compartir esta transmisión para que pueda ser de bendición para más personas. Y a ustedes que están aquí, cuando lleguen a casa, ayúdenos a compartir también esta transmisión para que pueda ser de bendición para más personas. Voy a aprovechar también para dar el lugar, o más bien para dar la salida a los adolescentes. Todos los adolescentes que puedan salir al comedor con sus pastores, maestros Manuel y Paulina, ellos tienen su actividad en el comedor. Usted y yo nos quedamos aquí, y le recuerdo que Monte de los Olivos tiene un lugar especial para cada uno de ustedes. Así que si hay todavía pequeñitos de los 0 a los 3 años, que nos hagan favor de llevarlos al cunero, de 3 a 5 al salón de semillitas, y de 6 a 12 a la iglesia infantil, que ese es el lugar en donde tienen que estar. Muy bien, hoy me toca compartir la palabra, así que voy a invitarle, así como está en su lugar, ¿le parece si cerramos nuestros ojos y hacemos una oración? Vamos a hacer una oración en esta tarde. Padre, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa reunidos. Hemos disfrutado y hemos aprovechado este tiempo para alabarte, para bendecirte, y ahora nuestros corazones, Señor, están listos para recibir el consejo de tu palabra. Pido que uses mi vida, que hables a través de mí el mensaje que tú tienes para la iglesia el día de hoy, y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Me pongo en tus manos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como usted sabe, hermano, estos últimos domingos que me ha tocado predicar y compartir la palabra, he estado tratando una serie de mensajes acerca de los yo soy de Jesús. Los yo soy los encontramos en el Evangelio de Juan, y por lo menos hay 7 pasajes o 7 referencias donde Jesús aplica esta frase yo soy. Y esta frase, mis hermanos, es interesante porque es una frase que encontramos nosotros desde el Antiguo Testamento. Es la forma en la que Dios se revela a su pueblo, y es la forma en la que Dios trae libertad al pueblo de Israel de la mano de Egipto por medio de Moisés. Cuando Moisés le pregunta: oye, ¿y quién les voy a decir que me envió? El Señor le dice a Moisés: diles que el gran yo soy te ha enviado, porque yo soy el que soy. Entonces, como lo he dicho durante toda esta serie de mensajes, la frase yo soy tiene una carga teológica bien interesante, bien fuerte, y nos enseña la divinidad de Dios, nos enseña el poder de Dios, los atributos de Dios, su soberanía, su gracia, su eternidad. Él se presenta y se revela como el gran yo soy, mostrando toda su deidad, mostrando toda su esencia divina.
Pero pasa el tiempo y Cristo, que es encarnado, que es Dios siendo encarnado, viene a ocupar un lugar importante dentro de la humanidad. Se hace igual a usted y a mí para poder traer el plan de redención y de salvación sin dejar de ser Dios. Lo he dicho en otras ocasiones, teológicamente se conoce como la unidad hipostática de Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, siendo 100% Dios y 100% hombre, Jesús viene y nos regala estas frases llenas de teología, llenas de su divinidad, llenas de su eternidad, que desde el Antiguo Testamento se han visto, pero ahora de una forma más práctica, ahora de una forma más entendible y aplicable sobre todo para nuestras vidas. Así que Él se presenta como el yo soy, pero de forma más práctica a nuestras vidas. Desde la zarza ardiendo hasta las palabras y frases de Jesús con el pueblo y con sus discípulos, es Dios revelándose a nuestras vidas. Y voy a invitarlo para que vaya conmigo en su Biblia, Juan capítulo 15, vamos a leer los primeros 5 versos, Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Voy a pedirle a los muchachos si le pueden bajar poquito al micrófono, siento que está rebotando un poco, si me ayudan con esto. Dice la palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente, usted me puede seguir o está en las pantallas. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él, hablando del labrador, mi Padre, corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, dice Jesús, ustedes son las ramas, los pámpanos. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Eso es lo que la Escritura enseña, y es donde vamos a basar el mensaje de esta tarde. Yo soy la vid verdadera, es el mensaje que quiero compartir con ustedes. Dentro de la serie de los Yo Soy, es este al que llegamos casi ya para finalizar. Yo soy la vid verdadera. Se lo dije en la última predicación, el Evangelio de Juan es conocido como el Evangelio de la vida. Es Juan quien se encarga de exponer a través de su Evangelio la deidad de Jesús como Señor y como Cristo. Por eso Juan es quien nos regala y nos expone los yo soy de Jesús que encontramos en la Biblia. Y surge la interrogante: ¿por qué Jesús dice que Él es la vid verdadera? ¿Qué de interesante tiene esto? ¿O cuál es la referencia por la que Jesús está utilizando estas palabras? Y como lo hemos hecho en la serie de mensajes, hay que ver el contexto de la historia para entender por qué Jesús utiliza esta frase tan llena de teología al decir yo soy, pero tan llena de practicidad al mencionar la vid verdadera. Y mire, cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta de que Jesús dice estas palabras mientras está en el aposento alto de una casa con sus discípulos. Y es interesante, hermanos, porque este mensaje que está dando Jesús es parte del mensaje final. Es decir, su tiempo está cada vez más cerca. Después de este momento donde tiene una cena con sus amigos, donde tiene una cena con sus discípulos, estaban celebrando, disfrutando de la Pascua. Después de partir el pan, después de las oraciones, Jesús se va a dirigir al Getsemaní, al huerto de los olivos, al pie del monte de los olivos, donde va a tener uno de los instantes más difíciles y dolorosos desde su humanidad antes de llegar a la cruz. Es decir, esta cena que Jesús tiene con sus discípulos en el aposento alto es de lo último que está por vivir dentro de su humanidad. Y aquí es donde toma relevancia este mensaje, porque justo antes de padecer todo el sacrificio y muerte y crucifixión, Jesús se toma el tiempo con sus discípulos para enseñarles y para decirles: yo soy la vid verdadera. Y es importante porque cuando hablamos del aposento alto, nos estamos refiriendo, o poniéndolo en contexto, como una gran terraza. Las casas en el tiempo de Jesús, donde está manifestando esto, tenían una terraza donde acomodaban parte para la cena o para tener una comunión. Como era un poquito más fresco estar en las alturas y expuestos al aire, entonces muchas de las reuniones o cenas que tenían las hacían en los aposentos altos. Entonces recuerda usted en la palabra que Jesús manda a los discípulos a preparar un aposento para que pueda tener con ellos el último partimiento del pan. Es donde encontramos las enseñanzas de la Santa Cena, y es aquí, déjenme decirlo así, en una cena, en una terraza con sus amigos,
donde Jesús utiliza estas palabras antes de su crucifixión y antes de su muerte. Y es importante porque Jesús sabe que su tiempo de estar con los amigos físicamente está a punto de terminar. Ha caminado con ellos durante 3 años, les ha enseñado, les ha dicho lo que tienen que hacer, les ha mencionado más de una vez que tiene que ir al Padre y que va a morir, pero sabe que su tiempo está por terminar, así que sabe que no va a estar físicamente con ellos y les dice: yo soy la vid verdadera, ustedes tienen que permanecer en mí. Y quiere dejar claro que su cercanía seguirá siendo posible solo de forma espiritual. Y para hacerlo menciona una analogía agrícola que es entendible para todos en esa cena. Una analogía que todos los que están en ese momento entienden, que parte del pueblo que escucharía esta analogía entendería, y que probablemente para usted y para mí no es tan aplicable porque no estamos rodeados nosotros de este árbol, de este fruto, pero que de alguna u otra manera tenemos el entendimiento. Jesús habla de la vid, habla de la parra, una planta trepadora, que los estudiosos dicen que es semileñosa, es un tronco que se ve medio curioso y que va tomando y se va ramificando dependiendo de usted lo ponga, pero que tiene como beneficio dar el fruto de la vid, es decir, dar uvas. Así que Jesús utiliza esta referencia, y digo que esta es una analogía conocida porque el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, habla repetidas veces sobre la vid. Y quiero mencionarlo, para el momento en el que Jesús está con sus amigos en esta terraza, no había un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. La historia bíblica se estaba escribiendo, pero ellos sí tenían la referencia bíblica. Ellos tenían los pergaminos, tenían el Pentateuco, tenían a los profetas, tenían a los salmos. Y parte de esta escritura habla de esta referencia de la vid. Mire, la palabra del Señor enseña en Isaías capítulo 5, los primeros 2 versos, dice la palabra: ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Jeremías capítulo 2, verso 21. Pero fui yo el que te planté, dice el Señor, al escoger una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. Y pregunta: ¿cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Un pasaje más, Oseas capítulo 10, verso 1. Qué próspero es Israel, una vid frondosa llena de uvas. Pero mientras más se enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas. Y la referencia que encontramos también en Salmos capítulo 80, versos 8 y 9, la palabra dice: nos sacaste de Egipto como una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Estos son algunos pasajes, insisto, dentro del Antiguo Testamento. Pasajes que los discípulos conocían porque estaban en los pergaminos, en los rollos de los profetas, del Pentateuco, de los Salmos, y ellos entendían la referencia. Ahora, es interesante porque todas las referencias que leímos y todas las referencias que encontramos en el Antiguo Testamento de las vides, Dios tiene los cuidados en la vid, Dios planta la vid, Dios cuida la vid, Dios limpia la vid, Dios está al pendiente de la vid y en cada uno de los cuidados la está protegiendo. Pero en cada analogía que encontramos nosotros de la palabra, la vid termina decepcionando al labrador. La vid termina decepcionando a aquel que la cuidó y que la plantó. Esperaba uvas dulces, pero crecieron uvas amargas. Esperaba rectitud, pero encontró violencia. Una vid de origen puro se convirtió en una vid corrupta. Y dice Jeremías, añadiendo a este mensaje, en palabras de Dios: aún puedo ver la mancha de tu culpa, y ni con jabón ni con estropajo podrás quitar la mancha que está en ti. El Señor había plantado la vid, pero la vid había decepcionado. Una vid frondosa, llena de uvas, que cuando le va mejor se aleja de Dios y se pierde. Dios dice: cuando le va mejor a esta vid, con todos los cuidados que tengo en ella,
se olvida de mí. Una vid limpia, cuidada, atendida, que no quiso atender y que no quiso recibir los cuidados del labrador. Y en todos los casos que encontramos en el Antiguo Testamento, hermanos, la vid es juzgada. Y todos los pasajes nos enseñan que la vid es hollada, es pisoteada, es destruida, es quitada y es quemada. Y los profetas y los salmos habían registrado las palabras. Esta analogía queda confirmada en la historia del pueblo, que el pueblo de Dios conocía, que los discípulos que están en esa terraza con Jesús conocían. Sabían que la vid se había equivocado, sabían que la vid no había dado el fruto que se esperaba, sabían que la vid con todos los cuidados había entorpecido el crecimiento y había limitado el crecimiento que se esperaba de ella. Pero ahora Jesús está con sus amigos en la terraza disfrutando la Pascua, cenando juntos, y toma esta analogía, toma esta antigua metáfora para darle un nuevo giro lleno de intencionalidad. El gran yo soy presentándose y perpetuándose como la vid verdadera. Mire, escuche bien esto. En el Antiguo Testamento encontramos dos elementos. En el Antiguo Testamento encontramos al labrador y encontramos la vid. Encontramos a Dios y encontramos al pueblo. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en palabras de Cristo, ahora vemos que son tres elementos. Encontramos al labrador, que es el Padre, encontramos la vid, que es Cristo, y aparecen los pámpanos, que es el pueblo. Por ahí tengo una imagen, no sé si la pueden poner. Los pámpanos es esta rama que va pegada al leño, a la parte del árbol, a la parte de la vid. Ahí está con una flechita, es una rama un poquito más delgada. Y justamente de esta rama es donde salen los racimos de uvas. No salen propiamente del leño, por eso le digo que es un árbol semileñoso, pero no sale del tronco el racimo de uvas. El tronco saca unos pámpanos, saca unas ramas, que de las ramas salen las uvas. Entonces, cuando Jesús habla de esta referencia que era conocida, pero que no tenía un tercer elemento, ahora lo añade y dice: hay un labrador, hay una vid, pero también existen los pámpanos. Y en la analogía del Antiguo Testamento, la vid, hermanos, es una referencia clara del amor de Dios y el juicio de Dios. A los que estuvieron presentes durante todo el estudio de los martes del conocimiento del Dios Santo, recordarán que estuvimos hablando mucho y haciendo mucho hincapié al respecto. Dios es un Dios de amor, tiene todo el amor, es tan amoroso que decidió enviar a su único Hijo para darnos salvación y vida eterna. Pero al mismo tiempo es severo en totalidad. Su amor no quita la severidad que Él tiene. Y siendo severo va a emitir los juicios necesarios sobre nuestra vida por amor a nosotros. Y cuando vemos nosotros la analogía de la vid en el Antiguo Testamento, es una clara referencia de lo que es el amor de Dios y lo que es el juicio de Dios. El Señor plantó la vid, cuidó la vid, protegió la vid, pero cuando la vid no dio el fruto que esperaban, cuando la vid no dio fruto, cuando la vid no quiso los cuidados, entonces vino el juicio de Dios sobre la vid y fue arrancada, fue hollada, fue quemada, fue destruida. Lo interesante es que cuando llegamos al Nuevo Testamento, la enseñanza no se altera, no se cambian los conceptos, pero al amor y al juicio se le añade gracia y misericordia en la persona de Cristo. Eso es lo que sucede cuando el pámpano entra dentro de esta referencia. Entre el labrador y los pámpanos está la vid. Entre Dios y la creación está Cristo. Y es Jesús diciéndole a sus amigos: yo soy esa vid. Pero Él les dice: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Ahora, ¿qué significa esto? Es de mucho valor el mensaje de Cristo, porque cuando el pueblo representó la vid, resultó en fracasos, en fallas, en rebelión, en desobediencia, en falta de fruto. Por eso el juicio de Dios. El mensaje de Cristo es: yo estoy aquí y no vengo a reprochar tu falla, no vengo a reprochar tu fracaso. Jesús dice: vengo a ocupar tu lugar para darte una oportunidad. Ese es el mensaje que encontramos cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Cuando tú fuiste la vid, lo único que hiciste fue no dar fruto y echar a perder los cuidados que el Padre tuvo sobre ti, que el labrador tuvo sobre ti. Pero ahora vengo yo a ocupar ese lugar. Y no vengo a ocuparlo para reprocharte en lo que te equivocaste, en lo que hiciste mal, en lo que no hiciste.
Vengo a ocupar tu lugar para darte una oportunidad, para mediar entre el amor y el juicio. Y mire, es justo el mensaje que Pablo le da a Timoteo en su primera carta. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, Pablo le dice a Timoteo, pues hay un solo Dios y un solo ¿qué, hermanos? Un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Entre el labrador y los pámpanos hay un solo mediador, que es la vid. Entre el creador y la creación hay un solo mediador, que es Cristo. Y ese es el mensaje de la palabra. Entre el amor y el juicio hay un mediador, para que puedas disfrutar del amor de Dios, y para que si en algún momento te has equivocado, has errado o te has desviado, antes de llegar al juicio de Dios, puedas entender que la vida ha ocupado ese lugar para que tengas una nueva oportunidad y esta vez puedas hacerlo bien. Ese es el mensaje que encontramos cuando Cristo dice, yo soy la vid verdadera. No se trata de abusar del amor o de reprochar del amor y de decir, es que si Dios me ama, entonces no pasa nada. Si Dios me ama tanto como dice la Biblia, entonces yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera. O tampoco se trata de reprochar el amor y decir, si Dios me ama tanto, ¿por qué me está pasando esto? Si Dios me ama tanto, ¿por qué estoy experimentando esta situación? Si Dios me ama tanto, ¿por qué estoy en este problema? No se trata de abusar del amor o de reprochar del amor de Dios. Cuando Jesús menciona que Él es la vid, no es para hacer esto, y tampoco para reprochar el juicio de Dios, tampoco para menospreciar el juicio de Dios. No es eliminar el juicio ni reprocharlo y decir, pero ¿por qué me está pasando esto? Porque es parte de lo que Dios quiere y puede hacer en tu vida por amor a ti. Él ha venido a ocupar el lugar de la vid para darnos una oportunidad que usted y yo no merecíamos, pero que por amor y por gracia Él ha decidido entregarnos. Ahora, el verso 2, Juan capítulo 15, verso 2, dice Jesús, Él, hablando del Padre, corta de mí toda rama que no produce fruto. Solamente esa parte. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Él toma mi lugar para darme una oportunidad como mediador ante el labrador. Pero Jesús es tan práctico que simplifica la oportunidad en solo dos opciones. Él es tan práctico en su mensaje. Él es tan práctico en lo que está enseñándole a sus amigos como uno de sus últimos mensajes, que simplifica este mensaje de la vid a solamente dos opciones. Y la primera de ellas es la rama que no da fruto. Él dice, la rama que no da fruto entonces será cortada por mi Padre. El labrador, mi Padre, corta de mí la vid, toda rama, todo pámpano que no produce fruto. Porque lo he dicho en otras ocasiones, dar fruto es un proceso natural de las plantas que producen fruto. Eso es lo que se espera de una planta. Si yo tengo un árbol de manzanas, lo que voy a esperar del árbol de manzanas es que me dé manzanas. Si yo tengo los cuidados sobre ese árbol, entonces ese árbol va a producir. Recuerdo cuando estaba pequeño, el hermano Vega tenía una huerta de manzanas y me iba con Pedro en vacaciones o en días libres y me tocó estar trabajando en la huerta con él. Bueno, trabajando entre comillas, porque creo que le hacíamos trabajar más al hermano Vega por lo que andábamos haciendo nosotros. Pero recuerdo que era necesario regar y teníamos que hacer los cercos, los surcos de tierra para que saliera el agua del río y poder con el agua llenar las manzanas. Y obviamente con todos los cuidados, con toda la atención, tratando de cuidar, llegando el momento, el hermano Vega esperaba que de su huerta los árboles dieran manzanas, porque es lo natural. Sería ilógico que estuviéramos yendo, que él estuviera yendo cada determinado tiempo a trabajar, regar, estar cuidando, estar viendo que las heladas no quemaran las hojas y la planta. Y llegando el tiempo dijera, bueno, pues no me va a dar nada, nada más vine a trabajar. Se espera que el árbol que da fruto, dé fruto, porque es lo natural. No puedo yo esperar que el pino me dé un fruto, porque el pino no es un árbol de frutos. Que el cedro me dé un fruto, porque no es. Pero Jesús toma como referencia no un pino ni un cedro. Él toma una higuera, una vid, porque sabe que la vid es un producto que el pueblo conoce y que es un árbol que evidentemente en su tiempo tiene que dar uvas, tiene que dar el fruto. Así que Jesús deja claro que dar el fruto es algo que solamente va a ocurrir en Él y que va a ocurrir a través de Él. Por eso Él dice, yo soy la vid. Y el pámpano está pegado a la vid. No hay forma en que el pámpano pueda producir uvas si no está conectado a la vid.
Así que el pámpano que no está produciendo, pues no tiene caso que esté pegado a la vid, será quitado, será cortado y será inutilizado. Los pámpanos que no dan fruto tienen que ser cortados. Y voy a decirlo así porque el juicio de Dios no está en duda. La Biblia habla del amor de Dios, pero habla del juicio de Dios. Ahora, los pámpanos que disfrutan de la vid, pero no producen fruto, los pámpanos que están conectados a la vid, pero no están dando uvas, serán cortados. Creyentes que disfrutan de la obra de Cristo, pero no están dando fruto. Creyentes que disfrutan de la gracia de Cristo, pero no están dando fruto. Creyentes que disfrutan la misericordia de Cristo, pero no están dando fruto. Y tomando como referencia los yo soy de Jesús, cristianos que quieren disfrutar del amor de Dios, pero no se dejan iluminar por la luz que es Cristo. Cristianos que quieren la bendición de Dios, pero no la quieren a través del acceso que es Cristo. Cristianos que quieren gozar de la provisión, pero no quieren el alimento espiritual que es Cristo. Cristianos que quieren disfrutar de los cuidados del pastor, pero no quieren oír la voz del pastor que es Cristo. Cristianos que quieren disfrutar y que quieren beneficios, pero no quieren dar fruto, que es lo que está esperando el Padre de ellos. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les dice, 1 Corintios capítulo 3, primeros 3 versos: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, les dice Pablo, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Como si fueran pámpanos que no están dando fruto. Como si fueran pámpanos conectados a la vid que están recibiendo la bendición espiritual, pero no quieren los cuidados del Padre. Tuve que hablarles como si parecieran niños en la vida cristiana. Verso 2, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y todavía Pablo añade y les dice, y aún no están preparados. Son pámpanos que no producen, son pámpanos que inutilizan la vid, son pámpanos que están pegados a la vid, pero no quieren estar pegados a la vid. Son pámpanos que quieren hacer las cosas a su manera, recibir las cosas a su forma. Todavía no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Pareciera que están pegados a la vid, pero no están dando frutos. No están dando fruto de justicia, no están dando frutos de arrepentimiento. Pareciera que son, pero no son. Y el Señor deja bien claro en su analogía aquellos pámpanos que no dan fruto. Y el Señor dice, yo no los corto, yo soy la vid. Si están unidos a mí, si dan fruto, entonces van a producir, que es lo que el Padre espera. Pero si no dan fruto, el labrador, que es mi Padre, dice Jesús, Él los va a cortar. Él es el que tiene la capacidad, el poder y la autoridad con su amor y con su juicio de cortar a aquellos que no están dando fruto. Pero Cristo dice, yo estoy aquí para darte la oportunidad de que des fruto. Lucas capítulo 12, verso 48, Jesús dice, pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Cristianos que hemos tratado de permanecer en la vid, que se nos ha dado mucho, que se nos ha otorgado mucha gracia, que se nos ha otorgado mucha misericordia y que sabemos, pero que seguimos sin querer dar fruto. Jesús dice, se les va a demandar mucho, se les va a exigir mucho. Juan capítulo 15, verso 6, Jesús dice, el que no permanece en mí, el que no está conmigo, es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Escuche bien, porque el deseo de Cristo no es que seas desechado. El deseo de Cristo en esta analogía es darte una oportunidad. Así que escuche el mensaje de Dios para tu vida. Aprovecha esa oportunidad.
Has estado aquí, has recibido, has tratado de acercarte a la vid. Aprovecha la oportunidad que Dios te da, porque Él dice que las ramas que no dan fruto serán cortadas. Ahora, en lo simple que hace el mensaje Jesús a través de esta analogía, y en lo práctico, Él dice que Él es la vid y nos enseña la segunda opción. Juan capítulo 15, verso 2, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y aparece la segunda opción, dice, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Mire, Jesús dice, el labrador, mi padre, corta las ramas para que den más fruto. Y me puse a investigar un poco en relación a esto, y los expertos dicen que esta poda sobre las vides se divide en 3 acciones. Número 1, se hace un pellizco al brote para que no crezca antes de tiempo. Si está brotando pero no es el tiempo de que nazca o de que crezca, se le da un pellizco para que el brote no nazca antes de tiempo y no se pierda su fruto. Número 2, un golpe de remoción, lo que conocemos nosotros como una sacudida. Se agarra el pámpano y se sacude para que caigan todas aquellas pequeñas ramas que están limitando el crecimiento de la vid, y con una sacudida se desprenda aquello que no deja crecer. Y número 3, la remoción directa, que es literalmente arrancar aquello que está estorbando. Inclusive, dicen los expertos, los pequeños retoños que pareciera que pueden dar fruto, pero lo único que hacen es limitar a los que ya están a punto de dar fruto. Entonces, pequeños retoños tienen que ser arrancados. Mire, un experto en viñedos en Oregon, en Estados Unidos, él dice, obviamente entendemos que el contexto que ahora tenemos como referencia de la vid es para producir los vinos. Y este experto en viñedos en Oregon, en Estados Unidos, dice que el trabajo más importante en el viñedo es la poda. Dice, este es el trabajo más importante. De los cuidados que se tienen, el trabajo más importante es podar las vides. Y él menciona en una entrevista, lo que oportunamente termina en una excelente botella de vino depende de la poda. Para que el producto pueda ser un buen producto, para que la uva pueda ser una buena uva, depende de la poda, del pellizco, del golpe o de la remoción, para que esto se pueda dar. Ahora, ¿por qué le digo esto? Mire, si usted y yo vemos la poda sin contexto, pensaríamos que lo que quiere el labrador es destruir la vid. Si nosotros no entendemos el contexto de la poda y vemos que llega el labrador y que el labrador empieza a pellizcar la vid, uno diría, oye, no sé cuál es el propósito del labrador. Y uno se queda viendo al labrador en la vid y de repente empieza a ver cómo estruja la vid. Y dice, oye, pues que no espera que la vid le dé fruto, ¿cómo está estrujándola así? Y sin contexto vemos cómo el labrador empieza a arrancar los retoños y empieza a arrancar ramas de la vid. Si uno ve sin contexto, uno pensaría que el labrador lo que quiere es destruir el pámpano. Pero el labrador está ejecutando una operación, aunque dolorosa, radical y necesaria para mejorar. Y surge la pregunta, ¿cómo va a ir podando el labrador mi vida? Si él es la vid y ahora me dice que yo soy un pámpano dentro de esa vid, ¿cómo va a podar el labrador mi vida? ¿Cómo va a ir limpiando mi vida? Y la respuesta es por su palabra. Dice Juan capítulo 15, el verso 3, Jesús está con los amigos en la cena, están disfrutando en la terraza y les dice, ustedes ya han sido podados y purificados. ¿Por qué, iglesia? Por el mensaje que les di. Es la palabra de Cristo la que limpia, la que poda, la que nos ayuda a quitar aquello que no funciona para que podamos dar más fruto. Mira, Jesús dice, ustedes ya han sido cortados y limpiados por el mensaje que les di. Por eso, hermanos, muchas veces la predicación se sentirá como un pellizco. Muchas veces la predicación se sentirá como una sacudida. Muchas veces la predicación va a provocar algo como si me estuvieran arrancando. Si alguien ha experimentado esto, sabe de lo que le estoy hablando. Cuando los predicadores vienen, y yo, aunque soy predicador, lo he experimentado con predicadores invitados, que pareciera que le están hablando directamente a uno, que pareciera que el mensaje es nada más para uno, pero muchas veces no se siente como un mensaje donde digas, ay, qué padre recibí este mensaje. No,
Se siente como un mensaje, como si lo pellizcaran a uno, como si lo estrujaran a uno. Más de una ocasión me ha dicho: ay, este domingo sí me dio muchas pedradas. No son pedradas, son pellizcos del labrador. Es sacudida del labrador a través de su palabra. Es remoción del labrador a través de su palabra, que quiere limpiarnos, que quiere purificarnos. El amor del Padre va a quitar a través de su palabra todo aquello que esté limitando tu fruto. Y aunque esta limpieza es productiva, no deja de ser dolorosa, pero sí necesaria. Y tal vez el trabajo que ya no tienes, Dios lo quitó para que des más fruto. Tal vez la relación que se perdió, Dios la quitó para que des más fruto. Tal vez la amistad que ya no está, Dios la quitó para que des más fruto. Tal vez Dios está hablando a tu vida una vez más, diciéndote qué es lo que tienes que dejar para que des más fruto. Porque aún los mejores pámpanos tienen algo vicioso, tienen algo defectuoso, tienen algo sucio. Aún los mejores pámpanos tienen nociones, pasiones, humores, relaciones que necesitan ser purificadas, que necesitan ser podadas, cortadas. Y la poda a su tiempo creará pámpanos fructíferos en las manos del gran agricultor. Y podemos estar seguros que nuestra vida está en las manos de Dios, y que aunque la poda sea dolorosa, es necesaria para nosotros. El Padre, a través de su palabra, seguirá insistiendo para quitar todo aquello que está limitando tu crecimiento. Y nuestra responsabilidad es obedecer su palabra y permanecer en Cristo. Escuchar lo que el Señor nos dice y permanecer en Él. Dice Juan capítulo 15, verso 5: ciertamente yo soy la vid. Y en palabras que Él mismo mencionó unos párrafos antes: ciertamente yo soy la vid verdadera. Ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El mensaje es tan intencional, y yo sé la parte que quiero, y lo que me gustaría expresarle a usted en esta tarde es que pudiera compartir mi deseo al escuchar este mensaje. Y mi deseo es este: yo prefiero el proceso doloroso de ser podado que el proceso irremediable de ser cortado. Yo prefiero el proceso que, aunque sea doloroso, es necesario, de quitar ciertas partes de mi vida, de quitar ciertas cosas de mi vida, de delimitar ciertas partes de mi vida, con el propósito de dar fruto, que es lo que Él espera de mí. Que el proceso irremediable de ser arrancado, de ser hollado y de ser desechado. Porque lo que queda claro en la analogía y en el mensaje de Jesús es que no existen pámpanos que no dan fruto. No existe dentro del mensaje de Jesús. Si no dan fruto, son cortados. Y si dan fruto, tienen que ser podados para que den más fruto. No existen creyentes, no existen hijos de Dios, no existen cristianos que no dan fruto. O se cortan o se podan. Juan capítulo 15, versos 7 y 8: si ustedes permanecen en mí, dice Jesús, y mis palabras que podan, que limpian, permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Escuche, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. Jesús termina este mensaje hablando de permanecer en Él.
Y permanecer indica comunión, no unión. Porque es fácil estar unido a Cristo sin dar fruto. Y lo que el Padre está pidiendo a través de su palabra es que permanezcamos en comunión con Él, en intimidad con Él, en relación con Él, para que podamos dar fruto que glorifique al Padre y que las peticiones que hay en nuestro corazón sean atendidas por Él. ¿Cuál es el proceso que quieres en tu vida como cristiano? ¿Cuál es el proceso que quieres como hijo de Dios? ¿Ser podado para dar más fruto o ser cortado para eliminarte de la vid? ¿Quieres estar de pie en esta tarde? Quiero invitar, habrá alguien que quiera venir a este altar a expresar con sus palabras lo que Dios ha tratado a través de este mensaje en sus vidas. Ven, quiero invitarte, querrás salir de tu lugar. Probablemente hoy hay algunos aquí recibiendo esta oportunidad de parte de Dios para no ser cortados, que están experimentando y disfrutando de la gracia de Dios, pero que probablemente es de las últimas oportunidades que Dios está otorgando. Ven, sal de tu lugar. Probablemente hay personas aquí que no han querido ser podadas, que se han aferrado a ciertas cosas en su vida, que han dado algo de fruto, pero que no están dando el fruto que Dios quiere que den. Querrás salir de tu lugar y venir a orar al Padre, venir a expresarle con tus palabras cuál es tu deseo, y que el Espíritu Santo te dirija en oración en esta tarde. Ven, ven, acomódate. No sé si pueden hacerse más para en medio. Si tú te quedaste en tu lugar, quiero pedirte que cierres tus ojos. Si estás en tu lugar, cierra tus ojos, adora a Dios ahí en tu lugar. Deja que el Espíritu Santo confirme este mensaje en tu corazón. Porque todos los que estamos aquí, en la analogía de Cristo, somos pámpanos. No hay ninguno de los que estamos aquí que no entre dentro de esta enseñanza. Todos. La pregunta es: ¿soy de los que está por ser cortado o soy de los que está por ser podado? La pregunta es: ¿qué tipo de persona, qué tipo de cristiano, qué tipo de creyente quieres ser? ¿Alguien que es eliminado de la gracia y de la misericordia de Dios? ¿O alguien que recibe una oportunidad más de Dios para dar fruto y que ese fruto dé gloria al Padre? Mientras adoramos a Dios, ora ahí en tu lugar y juntos le cantamos y le decimos: